Ejemplo de circuitos con resistores en serie y paralelo. Inciso A. En la figura hay la resistencia equivalente de la red mostrada. Inciso B. Calcule la corriente en cada resistor. Tenga en cuenta que la resistencia 1 es de 112 ohmios, la resistencia 2 es de 42 ohmios, la resistencia 3 es de 61.6 ohmios y la resistencia 4 es de 75 ohmios y la FEM tiene un valor de 6.22 voltios. Entonces, para analizar esto, para encontrar nosotros nuestra resistencia equivalente, tenemos que ir analizando cuáles de nuestros resistores están conectados en serie y paralelo. E ir reduciendo nosotros estos resistores a resistores equivalentes. Para eso vamos a comenzar analizando que en nuestra figura, si observamos nuestros resistores R2, R4 y R3 están conectados al mismo alambre aquí en la parte superior y están conectados al mismo alambre en la parte inferior. Quiere decir que están conectados a la misma diferencia de potencial. Entonces, nuestros tres resistores R2, R4 y R3 están conectados en paralelo. Podemos nosotros hacer un dibujo arreglando nuestros resistores, arreglando el resistor R4 y conectándolo de esta forma, de tal manera que queden nuestros tres resistores verticales conectados siempre en paralelo. Y cuando nosotros tenemos resistores conectados en paralelo, lo que sucede es que los resistores tienen la misma diferencia de potencial. La diferencia de potencial del resistor 2 es la misma que el resistor 4, la misma que la del resistor 3 y va a ser la misma que la del resistor equivalente 2, 3, 4. La corriente a través de cada uno de estos resistores no es la misma. Nos vamos a reemplazar estos tres resistores y vamos a decir 1 sobre la resistencia equivalente 2, 3, 4 va a ser igual a 1 dividido la resistencia 2 más 1 dividido la resistencia 3 más 1 dividido la resistencia 4. En este caso vamos a considerar nosotros los valores que nos proporcionaban. Se supone que R2 tiene una resistencia de 42 ohmios, R3 tiene una resistencia de 61.6 ohmios y R4 tiene una resistencia de 75 ohmios. Despejamos ahí para nuestra resistencia equivalente 2, 3, 4 y esto nos da a nosotros que nuestra resistencia equivalente es 18.7 ohmios. Entonces en nuestro circuito vamos a poder reemplazar nosotros esos tres resistores por un solo resistor equivalente conectado a la misma diferencia de potencial. Entonces nuestro circuito quedaría de esta forma. Ahora ya solo tenemos dos resistores y es fácil observar en nuestro circuito que los resistores R1 y R234 están conectados en serie. Entonces vamos a hallar la resistencia equivalente para este circuito. Como están conectados en serie, esa resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias individuales. Entonces nuestra resistencia equivalente va a ser igual a R1. R1 es 112 ohmios más los 18.7 de R234 y esto nos da a nosotros una resistencia equivalente de 130.7, lo que aproximadamente redondeado a tres cifras significativas va a ser 131 ohmios. Entonces ahora nuestro circuito se simplificó, ya solo tenemos un resistor equivalente con esta resistencia y sería el circuito de la figura. Entonces ya hemos encontrado nosotros nuestro inciso A. Esta es la resistencia equivalente. El inciso B, ¿qué nos solicita?
pues nos solicita que determinemos nosotros la corriente a través de cada resistor. Para poder determinar la corriente a través de cada resistor, debemos nosotros calcular la corriente a través de nuestro circuito con este único resistor equivalente. Y luego ir hacia atrás sobre los pasos que hemos realizado para ir reduciendo nuestros resistores a resistores equivalentes. Entonces, vamos a considerar que en este circuito tenemos nosotros una corriente que fluye en sentido horario, partiendo de la terminal positiva de la batería y terminando en la terminal negativa. Y vamos a plantear nosotros que la suma algebraica de las diferencias de potencial a través de este circuito debe de ser igual a 0. En este circuito vamos a tener nosotros que cuando pasamos de la terminal negativa hacia la terminal positiva de nuestra FEM hay un aumento de potencial, y a través de nuestro resistor, cuando la corriente pasa, vamos a tener una caída de potencial que va a ser igual a la resistencia equivalente por la corriente. Y todo esto debe ser igual a 0, porque no tenemos ningún otro elemento en nuestro circuito. Entonces, despejando aquí para la corriente, nos queda que es igual a la FEM dividido la resistencia equivalente. Nuestra FEM en este ejercicio es de 6.22 voltios dividido los 131 ohmios, y eso nos da 4.75 por 10 a la menos 2 amperios, que sería equivalente a decir 47.5 miliamperios. Esa sería nuestra corriente total. Una vez hemos encontrado esa corriente total, tenemos que regresar sobre nuestros pasos. Y debemos de preguntar nosotros aquí, ¿cómo llegamos a este resistor equivalente que tenemos en este circuito? Pues llegamos a ese resistor equivalente reduciendo dos resistores R1 y R234 que estaban conectados en serie. Y la característica de los resistores conectados en serie es que la corriente a través de estos dos resistores va a ser la misma. Y va a ser la misma también que la corriente que fluye a través del resistor equivalente. Entonces la corriente a través del resistor 1 y la corriente a través del resistor equivalente 234 va a ser igual a 47.5 miliamperios o 4.75 por 10 a la menos 2 amperios. Entonces ya hemos encontrado la corriente a través del resistor 1. Nos hace falta la corriente a través de los resistores 2, 3 y 4. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo llegamos nosotros a este resistor equivalente 2, 3, 4? Si regresamos, observamos que llegamos a ese resistor equivalente reduciendo estos tres resistores que estaban conectados en paralelo. ¿Y cuál es la característica de los resistores conectados en paralelo? Que la diferencia de potencial es la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial del resistor equivalente? No la conocemos, pero la podemos determinar. Podemos decir nosotros que la diferencia de potencial a través del resistor equivalente 234 es igual a la resistencia 234 multiplicado por la corriente 234. Esto va a ser igual a los 18.7 ohmios multiplicado por los 4.75 por 10 a la menos 2 amperios. Y esto nos da un voltaje, una diferencia de potencial redondeada a tres cifras significativas de 0.888 voltios. ¿Para qué calculamos esto? Bueno, porque esa va a ser la diferencia de potencial a través del resistor 2, a través del resistor 4 y del resistor 3. Y nos interesa a nosotros conocer estas diferencias de potencial porque aplicando la ley de Ohm podemos decir nosotros que la diferencia de potencial a través del resistor 2 es igual a la resistencia 2 por la corriente 2.
y podemos encontrar esa corriente que fluye a través de este resistor 2. Va a ser igual al voltaje dividido la resistencia, es decir, los 0.888 dividido la resistencia 2, que son 42 ohmios. Esto nos da 2.11 por 10 a la menos 2 amperios o 21.1 miliamperios. Ya encontramos la corriente 2. Y de la misma forma vamos a calcular nosotros las corrientes a través del resistor 4 y a través del resistor 3. La corriente a través del resistor 4 va a ser igual al voltaje 4 dividido la resistencia 4. El voltaje 4, el 2 y el 3 es el mismo, 0.888, y la resistencia 4 era de 75 ohmios. Entonces, la corriente a través de este resistor 4 nos queda a nosotros como 1.18 por 10 a la menos 2 amperios o 11, podríamos decir que es equivalente a 11.8 miliamperios. Y nuestra corriente 3, que es la última que necesitamos calcular, va a ser igual al voltaje 3 dividido la resistencia 3. El voltaje 3 es 0.888 y la resistencia 3, según el enunciado, es 61.6. Entonces, hacemos el cálculo y nos da una corriente de 1.44 por 10 a la menos 2 amperios o equivalente a 14.4 miliamperios. Entonces, de esa manera vamos a calcular nosotros nuestras corrientes a través de estos 3 resistores que nos hacían falta. Hemos encontrado las 3 corrientes, las 4 corrientes, y hemos encontrado también la resistencia equivalente para este circuito con resistores conectados en serie y paralelo.